Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Gotas de Bhakti. Hace tiempo, no sé si un año o una cosa así, hicimos un video que se llama, porque todavía está, ¿qué son los Vedas? Y hoy quería profundizar un poco más en ese tema. Si bien hay una explicación bastante detallada de qué son estos textos sapienciales tan antiguos que forman la base de lo que hoy conocemos como hinduismo, hoy quería entrar en profundidad acerca de cuál es el mensaje detrás de todos esos signos y entre líneas entender un poco la naturaleza de esa verdad que transmiten los Vedas. Entonces voy a hacer una pequeña introducción general para que podamos tener una noción básica si no han visto o si no ven el otro video, que se los recomiendo, pero si no lo han visto, vamos a hacer una introducción básica acerca de estos textos maravillosos que constituyen la cultura védica y que derivó en lo que hoy conocemos como hinduismo. Los Vedas son los textos primarios del hinduismo. Contienen una variedad de literatura religiosa, incluyendo himnos, rituales e incluso encantamientos o conjuros y mantras. La palabra Veda significa literalmente conocimiento. Los Vedas representan el conocimiento eterno de la naturaleza, del cosmos, del universo, y proporciona a los humanos una idea acerca de cómo funciona el universo, cómo ha sido su creación y cómo podemos desenvolvernos en este mundo de una forma equilibrada, en concordancia con lo que es la naturaleza. No son solo libros, son entonces la representación de un conocimiento eterno. Se consideran que son el regalo más precioso que un creador puede dar a los seres humanos al inicio de la civilización humana, porque brinda las bases, las normas, los mecanismos de la naturaleza material para que las personas puedan desenvolverse en el mundo, ser felices, tener una vida productiva y, que su paso por esta vida sea lo más positivo posible. Los Vedas son considerados de origen divino y se llaman por eso Aparaushya. Aparaushya quiere decir que no han sido creados por un ser humano y que descienden de un plano trascendente que va más allá incluso de la naturaleza. Están constituidos por una vibración espiritual pura. Por el tema de la vibración y del sonido en los Vedas es fundamental porque su efecto en la naturaleza o el sentido, el efecto práctico de los rituales estaba íntimamente conectado con esa vibración y el efecto que podía tener en la naturaleza. Entonces se consideran eternos y su conocimiento originalmente fue revelado por Dios mismo al Creador, a Brahma. En el hinduismo, en esta cultura, se considera que quien hace el trabajo de creación no es el Dios supremo, sino es una entidad que ha sido empoderada, que ha sido dotada de toda la inteligencia y el poder para crear las diferentes formas en el universo. Entonces, aunque el conocimiento védico es eterno, necesita una reafirmación y una adaptación constante por medio de estas revelaciones continuas de aquellos que reciben ese conocimiento y que los transmiten, que son considerados o llamados rishis o videntes. Entonces, los Vedas están compuestos de 4 colecciones de himnos llamados samhitas. El primero se llama el Rig Veda, ¿no? Contiene himnos o alabanzas y de ahí viene la palabra Rig, y tienen una estructura métrica que se
organiza o se divide en 10 libros o mandalas que están ordenadas de acuerdo a las experiencias de los rishis que recibieron, de los sabios o videntes que recibieron esos himnos, ya sea por una revelación directa o en estados de meditación profunda en los que podían percibir el sonido de la naturaleza, la vibración de la naturaleza manifiesta en la forma de estos himnos. Los himnos del Rig Veda constituyen una parte fundamental del resto de los Vedas. El Rig Veda se considera o se describe como la colección más antigua. El siguiente Veda, el Yajur Veda, contiene las fórmulas y las descripciones de los rituales. Tiene parte que está escrita en prosa, que está relacionada con las labores, con el procedimiento, toda la liturgia de los rituales védicos. Los Vedas lo que hacen en realidad, principalmente el Rig, el Yajur y el Sama, dar una metodología litúrgica de comunicación con el universo, con el cosmos. Yajur Veda se divide en dos, una parte que se llama Krishna Yajur Veda y otra parte que se llama Shukla Ayurveda, o el Ayurveda negro y el Ayurveda blanco. Es decir, que el Yajur Veda y el Yajur Veda no es lo mismo que Ayurveda, describe cómo se deben realizar estas ceremonias y rituales. El otro Veda, el Sama Veda, contiene mantras o himnos que estaban originalmente en el Rig Veda, pero que están dispuestos de una forma distinta, especialmente diseñada para ser cantados. El Samaveda está compuesto en gran medida por himnos del Rig Veda, y eran entonados estos himnos, cantados por los sacerdotes específicos que estaban dedicados a este conocimiento y a la práctica de estos himnos en los sacrificios, especialmente en el sacrificio del Soma. Y luego tenemos el Atharva Veda, que es una colección de himnos, algunos también de los que estaban en el Rig Veda, y ritos, pero también tienen mucha otra información que tiene que ver, por ejemplo, con la medicina, que tiene que ver con defensa y con temas un poco más mundanos, menos trascendentes, más de cuestiones de la vida diaria. En fin, tiene un carácter más mundano y por eso muchas veces no se lo incluía en este canon de los Vedas, pero finalmente tiene también tanta información y conocimiento filosófico, esotérico, que con el tiempo se ha apreciado esa información y se lo ha incluido en el canon védico. Cada Veda tiene a su vez 4 divisiones, ¿no? Las que me mencionamos aquí antes son los samhitas o mantras, después viene la división o la extensión, que son los brahmanas, luego vienen los aranyakas y luego los upanishads. Hemos hecho un video sobre qué son las upanishads, donde entramos en profundidad sobre estos textos sapienciales, pero hoy nos vamos a dedicar específicamente a estos 4 Vedas. Entonces, ¿cuál es el propósito y el contenido? Los Vedas contienen los principios y regulaciones del conocimiento en diversos temas sociales, políticos, religiosos, económicos, militares, químicos, astronómicos, físicos y metafísicos. Por eso, a partir de estos textos se han originado diferentes áreas de conocimiento, diferentes ciencias, como es lo que mencionaba antes, que suena parecido al Yajur Veda, que es el Ayurveda, que es el Veda de la medicina, el conocimiento de la medicina, el Sthapatya Veda, que es el conocimiento de cómo crear edificios o altares que estén en concordancia con las energías de la naturaleza, el Gandharva Veda, que es el Veda de las artes, especialmente de la música y del canto, el Dhanurveda, que es el arte
de la defensa o de las ciencias militares, así, diferentes ramas de conocimiento que se van originando y se van basando en estos textos básicos primarios que son los 4 Vedas. Tratan tanto de las necesidades mundanas como de la realización espiritual, porque en realidad su finalidad es elevar al alma que está cautiva dentro del plano material al plano trascendental y establecer los principios religiosos bajo la orden de Dios o bajo la organización que Dios le ha dado al universo, que en los Vedas recibe el nombre de Rita. Rita quiere decir el orden cósmico, y que da origen a conceptos tan fundamentales en el hinduismo como son el Dharma y el Karma. Eso ya también lo hemos tratado en otros Vedas que vamos a dejar el link abajo en la descripción. Los Vedas son comparados a un gran árbol de los deseos porque contienen todo lo que el hombre necesita para desenvolverse en el mundo de una forma satisfactoria. Entonces el conocimiento védico se considera completo e infalible porque está más allá de dudas y errores que puedan provenir de fuentes falibles como son nuestros sentidos y nuestra capacidad de raciocinio. Es una revelación directa de Dios a través de la naturaleza. Los Vedas presentan una variedad de devas o dioses y devis o diosas que representan a las energías, a los poderes universales. Algunos de estos reciben el nombre de Agni o el fuego, Indra o el ser o la fuerza que controla los fenómenos atmosféricos como las lluvias, las tormentas, etc. Soma, que se relaciona con la influencia de la luna sobre la tierra. Uyas también es una deidad importante que representa al amanecer. Los Maruts o los dioses del viento. Himnos dedicados a diferentes personificaciones, a diferentes personalidades llamadas devas. Las ideas principales que se presentan en los himnos de los Vedas incluyen especialmente la alabanza y adoración a estas personificaciones, a estas deidades que mencionábamos antes, ¿no? Están dirigidos a un amplio número de devas y devis, reconociendo su poder, buscando sus bendiciones, su benevolencia, para que la naturaleza funcione de una forma equilibrada, perfecta, y brinde sus dones para tener una vida materialmente satisfactoria. Y los himnos a menudo exploran, explican y se preguntan o disciernen acerca de la naturaleza y el significado de todos los elementos y de todas las fuerzas de la naturaleza. Entonces, el uso de estos himnos en los sacrificios, ¿no? Toda esta liturgia desempeñaba un rol, un papel crucial en la vida de las personas en el mundo. Los seguidores de los principios védicos realizaban estos sacrificios y de esa manera colaboraban con el funcionamiento equilibrado, perfecto, ordenado de la naturaleza. Había una comunión entre las personas y la naturaleza que hacía que todo funcionara como debía ser, no como nos pasa hoy en día. Hay muchos textos metafísicos en el Atharva Veda, junto con himnos, algunos incluso que también están en el Rig Veda. Entonces, se podría decir que algunos de estos himnos también exploraban temas más abstractos sobre la existencia y la realidad, que vamos a tratar un poquito más adelante, porque es justamente el mensaje
de este video, que es el secreto que podemos descubrir en la profundidad de este conocimiento védico. Después, para entender los Vedas, se desarrollaron una variedad de estudios que se dedicaban a comprender mejor el sentido y las formas contenidas en los Vedas. Esto es, por ejemplo, la fonética, cómo se entonan los signos, cómo se pronuncia ese sánscrito tan elaborado propio de los Vedas, y eso se llama Shiksha, ¿no? Para entenderlo más también hay otras ramas de conocimiento como la métrica, chandas, la etimología, nirukta, y después cómo realizar, cómo llevar a la práctica estos signos. Kalpa, que es el ritual en sí mismo. Ya habíamos dicho que el Yajurveda contenía ciertas indicaciones y descripciones de los rituales, pero en los brahmanas esas descripciones se van ampliando y detallando, y hay una rama del conocimiento que se dedica especialmente a eso, y se llama Kalpa, que es donde se enseña los detalles de esos rituales. Y Jyotisha, que tiene que ver con la astronomía, porque el momento en el que se realizaban esos rituales era esencial. Y hablamos también de las ciencias que se derivaron de este conocimiento. Mencionamos el Ayurveda, el Gandharva Veda, el Dhanurveda. Todo eso son Upavedas, o un conocimiento inferior, en el sentido de que trata específicamente de temas materiales menores. Hay diferentes interpretaciones y perspectivas, existen diferentes enfoques para la comprensión de los Vedas, que tiene que ver a veces con interpretaciones ritualistas, a veces más naturistas, a veces tienen que ver más con la trascendencia, interpretaciones más espirituales. Los Vedas han tenido una influencia enorme a lo largo de miles de años. Han inspirado a personas, especialmente en la India, pero no solamente en la India, sino en muchas partes del mundo, con su conocimiento espiritual, y han sido la fuente de muchos descubrimientos científicos, matemáticos, artísticos, lingüísticos, ¿no? Muchas de las ciencias que se han desarrollado a partir de los Vedas, por ejemplo, llegaron a Occidente a través de la difusión de los árabes, por ejemplo, con el tema de las matemáticas y muchos elementos de gramática, en fin, diferentes ramas de conocimiento que se originaron en los Vedas y que a lo largo de los siglos han llegado a tierras muy, muy, muy lejanas, como es Europa, América, ¿no? Tan lejanas de la India. Los Vedas fueron preservados originalmente por tradición oral y luego escritos, ¿no? Lo importante en relación con estos textos no era la escritura en sí, sino la pronunciación. Por eso es que se transmitían oralmente, porque el efecto se manifestaba a través de la vibración. Ese era un aspecto esencial. Es como una mecánica de funcionamiento en estos rituales, que tiene que ser el sonido de estos mantras, de estos himnos. El sonido es lo que produce el efecto buscado, el efecto deseado. Entonces, además de la cualidad o la pureza, el perfeccionamiento espiritual del sacerdote, pero era esencial que el sacerdote o el aprendiz, el aspirante a sacerdote, aprendiera estos signos oralmente para poder pronunciar el sánscrito de una forma exacta, sin que una letra,
fuera más larga o más corta de lo que debía ser. Y esto puede parecer una exageración, pero era así. Es como aprender una obra musical. Si yo toco una obra frente al compositor, por ejemplo, ¿no?, él va a estar esperando de que yo le dé el mismo énfasis, la misma dedicación y compromiso para la cual él la creó. Y entonces, si yo puedo transmitir eso que él brindó al crearla, el público va a responder de esa manera. Bueno, es un ejemplo un poco limitado, pero la idea es que si yo pronuncio de forma correcta los versos, los mantras, el sánscrito, entonces la naturaleza responde de acuerdo al sentido con el que fue creada por Dios. La transmisión del mensaje védico se da entonces a través de una cadena de discípulos o de maestros y discípulos llamada parampara, y esto es esencial. Estas, son algunas de las ideas principales sobre los Vedas. Esta literatura es muy vasta, es muy amplia, abarca una amplia gama de temas, desde, como decíamos, rituales, alabanzas, filosofía, metafísica, historias, en fin, muchísimas áreas de la cultura y del desarrollo humano que es imposible abarcar en un video, pero bueno, quería hacer esta como una pequeña introducción. Pero entonces vamos al tema, que es cuál es el secreto de los Vedas. Vemos a los Vedas como transmisores de un mensaje, como decíamos, de cómo funciona el mundo y cómo podemos desenvolvernos en el mundo. Estos Vedas combinan, por ejemplo, la cosmología de una forma simbólica, la relación con lo divino, la búsqueda del ser humano, de la trascendencia. Hay toda una diversidad manifiesta en el cosmos. Los Vedas enseñan esa diversidad que nosotros vemos en el mundo surge de una única realidad que está más allá de ese mundo, que está por encima o por debajo, depende cómo queramos verlo, por detrás de todo lo que nosotros vemos, escondido. Eso es el Brahman, o para algunas tradiciones, Krishna, Dios, o Vishnu, que es la misma persona que Krishna, que sostiene y que penetra de una manera omnipenetrante todo lo que está manifiesto. De hecho, la palabra Vishnu viene de ahí, quiere decir el que penetra todo, el que está dentro de todo. Según la cosmología védica, todo está interconectado y depende de esa presencia divina que es Dios, ¿no?, como una fuente, una manifestación de su energía. El universo se describe muchas veces, incluso en los Vedas, como una red infinita de interconexiones, de relaciones, ¿no?, a veces llamada como la red de Indra. Esto es un concepto que se desarrolló después en el budismo, pero que tiene su origen en los Vedas. Especialmente lo vamos a encontrar con estas palabras, red de Indra, en la Atharva Veda. Y en esta red, cada elemento está no solamente interconectado, sino que refleja la totalidad. Pero los Vedas reconocen que el origen último del cosmos es, para la mayoría de los seres, un misterio insondable, ¿no? Tenemos el himno de la creación, el Nasadiya Sukta, en el que se dice específicamente: ni los dioses ni los humanos podrán comprenderlo plenamente, el origen o la fuente de la creación.
Los signos védicos usan muchos símbolos que se van a utilizar en los rituales para conectar al ser humano, especialmente su naturaleza espiritual, el ser, el Atman, con lo divino, con el Brahman. Y destacan de esa manera que la verdadera sabiduría reside, o el verdadero secreto de los Vedas reside en reconocer esa conexión entre el ser y el super ser, el Brahman, que es lo que se va a tratar en las Upanishads. El Brahman, esa esencia de todas las cosas, es descrito como la realidad trascendental y eterna que origina y sustenta todo. Los Vedas lo identifican como el código causal, ¿no? Porque es lo que origina todo, la esencia que penetra, que permea toda la realidad material. Hay una línea de un mantra en el Rig Veda que dice Kan Sat Vipra Bahuda Vadanti. La verdad es una, aunque los sabios la llamen de diferentes formas. Y esto destaca que Brahman es el principio único detrás de esa diversidad cósmica. Brahman no es solo el creador del universo, sino que también es el universo. Y esto podría dar origen a ideas panteístas, ¿no? Pero encontramos en el Bhagavad Gita que Krishna va a decir cómo Él es todo, pero también está aparte de todo. Es decir, la naturaleza es energía divina, pero no es Dios. Y esto es una idea muy importante. Entender esto es esencial, especialmente en la tradición a la cual yo pertenezco, a la tradición Vaishnava. Este es un conocimiento fundamental para entender no solo nuestra identidad espiritual, sino nuestra relación con nuestro origen, que es Dios, que es Brahman, que es Vishnu, que es Krishna, independientemente de la forma en que lo llamemos. Todo este universo emerge de Él y está compuesto por su misma naturaleza. Esto refleja la idea de que el cosmos es una expresión dinámica del Brahman, no es algo separado, está continuamente conectado con su fuente, como la luz está conectada con el sol. Aunque Brahman impregna al universo, también está más allá, lo trasciende, ¿no? Trasciende la forma física material del universo. Es la realidad eterna que está más allá de lo temporal. Y es también el fundamento de todo ser, el fundamento ontológico, lo que le da la esencia y la existencia a todos los seres y todo lo que existe. Los Vedas reconocen que el origen último del universo es insondable, como decíamos, como citaba el himno de la creación, el Nasadiya Sutta, pero puede ser conocido de una forma indirecta a través del estudio de los Vedas. Krishna va a decir en el Bhagavad Gita: yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas, de una forma indirecta o de una forma directa si él se revela directamente al alma en base a un camino especialmente de devoción, al Bhakti Yoga, un camino de conexión personal con Dios. Entonces, concluyendo, sintetizando, el universo es una proyección de Brahman que lo sostiene y a la vez lo trasciende. No es un simple diseño físico, una creación física, sino que es una revelación, ¿no? Porque Dios se revela a través del cosmos también. Es una revelación simbólica de lo divino. Esta visión puede unificar lo espiritual y lo material, ¿no? Y de esa manera nos invita a reconocer la unidad entre el ser humano y el universo como expresiones de Brahman. Ese es el secreto de los Vedas.
A pesar de glorificar a tantas divinidades, en realidad el mensaje es buscar aquello que está detrás de esas fuerzas cósmicas que ya era antes, ¿no? Aquello que existía antes de toda esta manifestación y que le da la capacidad a la manifestación de ser lo que es, y a las entidades y a los seres de hacer lo que hacen. Eso es Brahman o Bhagavan, Dios, Krishna o Vishnu, ¿no? Como citábamos en el Bhagavad Gita. Yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas. Bueno, espero que este video te haya resultado interesante, este tema. Espero que me puedas dar un like. Si no estás suscrito, que te puedas suscribir, que puedas compartir este video y comentarlo con tus comprensiones de este tema, lo que has entendido, lo que no has entendido. Así podemos intercambiar este conocimiento más en profundidad. Muchas gracias y hasta la próxima.